Shalom a todos, pues ya estamos aquí para el estudio en este día y vamos a estudiar en Corintios. Elevas un poquito la cámara hasta allí, está muy abajo, allí, gírale, allí, ajá, creo que sí. Muy bien, hoy tendremos un estudio acerca de la carta a los Corintios. Todo esto con el fin de poner como en su lugar todo aquello que en este tiempo se está enseñando por todos lados y que en algún sentido se está haciendo una revoltura, una revoltura entre la vida judía y la parte que le toca a Efraín. Soy un poco raro, pero tenemos que discernir qué es para quién, para cada quien. Así es que en este estudio de Corintios va enfocado específicamente a los no judíos que están viniendo a la fe. No es una carta para los judíos. Todas las cartas de Shaul, prácticamente excepto Hebreos, que se cree que él la escribió, otros dicen que no. Todas las cartas de Shaul van enviadas a grupos, a comunidades, a Kehilot, a casas donde había creyentes que principalmente eran no judíos, aunque había ahí algunos judíos seguramente, pero la exposición de Shaul, de Pablo de Tarso, es básicamente hacia el pueblo no judío que está viniendo, a lo que se le llama Israel, las tribus dispersas, aunque había muchos judíos que ya tenían claramente pues que eran judíos, que eran descendientes, que estaban dispersos. Pero había otros que no tenían esa conciencia de ser judíos, no lo sabían y muchos no eran. Entonces estas cartas van enviadas a aquellos creyentes nuevos que están viniendo ya a la fe, a la emuná, y que están siendo apenas adoctrinados para conocer la manera de vivir, para crecer en la fe hebrea, en la fe del Mesías judío. Y todo esto pues va con el fin de puntualizar para aquellos que, aunque han entrado y están en las raíces hebreas de la fe, que quede muy específico que no están entrando al judaísmo como tal, sino a las enseñanzas del Mesías a través de Shaul de Tarso para el mundo gentil, para los dispersos que perdieron su identidad, que yo les llamo Efraín, pues Efraín estará en el mover profético desde Jacob, cuando bendice a Efraín, y pasando desde ahí hasta que entran a la tierra, y luego cuando son dispersos, y en la multiplicación de Efraín, porque ahí está la bendición que sería multiplicado de una manera súper grande y poderosísima, hasta el final de los tiempos en que será regresado, y ya no solo como tribu, sino que todos los dispersos, las 10 tribus perdidas, como le llamamos, vendrán a tomar lugar en Efraín. Así es que todas estas cartas que estaremos estudiando, el enfoque es a Efraín, a menos que se cite lo contrario, como a los judíos que estaban en tal lugar. Así es que vamos entrando a esta carta interesantísima y vamos a darnos cuenta de muchas cosas muy especiales. Esta carta tiene su aproximado de escrita entre el año 50 y 50 y tantos. No hay una fecha exacta, pues no se dataron ahí como
qué año era, pero hablemos del tiempo en que se da ese primer gran concilio, llamado concilio también, pues una primera reunión de los Sheliahim, para poner los puntos de doctrina para todos los gentiles que estaban viniendo a la fe. Así es que vamos a la lectura, es interesante. Vamos a comenzar desde allí. Dice: Shaul, llamado a ser emisario, Sheliach, apóstol, para muchos que leen su Biblia así, la Biblia tradicional, emisario, Sheliach, enviado, de el Mashiach, por la voluntad determinante de Elohim. Y nuestro hermano Sóstenes, a la sinagoga mesiánica de Elohim, que está en Corinto. La carta es específica entonces para un grupo específico de personas que vivían allá en Corinto, aunque cada carta se dice, se cree que era enviada a un lugar, era copiada seguramente y luego la enviaban a otro lugar y a otro lugar, de manera que todos en las Kehilot, en las comunidades que Shaul ministraba, todas las cartas eran leídas en todo lugar, aunque dijera Corintios, pero había puntos clave que sacar de allí, puntos de doctrina. Aquellos que han sido apartados en unión con el Mashiach Yeshua, llamados a ser consagrados para Elohim, junto con todos los que en todo lugar invocan el nombre de nuestro amo Yeshua, el Mesías, nuestro Adón, y de ellos, que tengan un benevolente shalom de parte de Adonai, nuestro Padre, y del amo Yeshua, el Mashiach. Siempre agradezco Elohim por ustedes y por la favorable benevolencia, la gracia de Elohim dada a ustedes a través de Yeshua, el Mashiach, ya que por él en todo han sido enriquecidos, en toda palabra y en todo conocimiento. ¿A través de quién? Del Mesías Yeshua. Y que hemos sido en él enriquecidos en toda palabra y en todo conocimiento, así como el testimonio acerca del Mashiach ha sido confirmado entre ustedes. De modo que no les falta ningún regalo, no les falta nada. Mientras aguardan que se revele nuestro amo Yeshua el Mashiach, él también los hará firmes hasta el fin para que estén sin culpa en el día de nuestro Adón Yeshua el Mashiach. Fiel es Elohim, por quien fueron llamados a tener participación con su Hijo Yeshua el Mashiach, nuestro amo. Así es que aquí encontramos ya algunos puntos interesantes. Dicen que es a través de Yeshua, del amo, del Adón Yeshua, que ellos gozan de favorable benevolencia, como dice el verso 4. Y de Elohim dado a ustedes en el Mashiach Yeshua, ya que por él en todo han sido enriquecidos, en toda palabra y en todo conocimiento, así como el testimonio acerca del Mashiach ha sido confirmado entre ustedes. ¿Cuál es el testimonio del Mashiach en las personas? ¿Cuál es el testimonio en los corintios? ¿Cómo se puede decir el testimonio de Yeshua en los corintios? O sea, que Yeshua mismo estaba en ellos. ¿Cómo? Pues a través de haber sido transformados. Porque si analizamos un poquito la cultura de los corintios, nos damos cuenta que era terrible. Ellos habían sido absorbidos por la cultura helénica, aunque ya estaba Roma ahí gobernando. Tenían toda la base cultural de Grecia, y luego cuando viene Roma, ellos viven de una forma desordenada, pecaminosa, liberal. Y este punto es importante porque ellos salieron de allí precisamente. Por eso dice, y el testimonio de Yeshua está en ustedes, porque han sido transformados de esa manera de vivir tan libertina. Entonces el testimonio de Yeshua es el que nos ha transformado. Él nos ha dado vida. Él nos limpió, nos transformó, nos liberó de esas ataduras y nos ha dado esa luz. Tenemos la luz del Mashiach.
Ese es el testimonio adentro de nosotros. Así que si alguien nos pregunta, ¿y cómo sé? ¿Y cómo sabes tú? Y todo. Tengo el testimonio del Mesías en mí. ¿Por qué? Porque Él me perdonó, me limpió, me cambió. ¿Qué más testimonio? ¿Qué más se puede añadir a eso? Además dice que en Él tenemos no solamente su favorable benevolencia, su gracia, sino que también tenemos el poder de la palabra. Y la sabiduría que viene de Él. Mientras aguardamos que se revele, Él nos ha dado todo conocimiento. ¿Cómo es que nos ha dado todo conocimiento? Porque hoy en día muchos están buscando el conocimiento, pero a través de los maestros judíos, los llamados sabios antiguos, y muchos de ellos no son los sabios que había en la antigüedad, sino son los que se han hecho llamar sabios, que le llamamos ahora los rabinos. ¿Quién instituyó a los rabinos? ¿Dios? ¿Elohim? Pregunto. No, ¿verdad? Ellos establecieron a sí mismos. Por eso está escrito, y no se hagan maestros muchos de vosotros, porque añadirán mayor condenación. Se lo dijo a sus discípulos. Pero había muchos otros allí, fariseos y saduceos, y les dice, no se hagan maestros ustedes a sí mismos, porque se van a equivocar y por lo tanto añadirán condenación a su vida. En Yeshua tenemos la sabiduría de Elohim. ¿Por qué? Porque por su Ruach, su espíritu adentro de nosotros, Yeshua adentro de nosotros, tenemos entonces sabiduría de Elohim, de Adonai. Porque con la comunión con Él, cuando nos metemos a leer el Brit Hadashah, buscando las palabras y la sabiduría que Él nos envía, tenemos entonces la sabiduría de lo alto. Y cuando nos ponemos a clamar, a buscar, a orar, su espíritu, su Ruach, viene a nosotros para instruirnos. Esa es la ventaja enorme que tenemos nosotros en contra de aquellos que buscan en los hombres que no son autorizados por Yeshua, todos los maestros rabinos que son para el pueblo judío, pero que el pueblo en el Mesías, mesiánico llamado, está buscando en esos maestros que son para Judá, están buscando sabiduría para sus vidas, y entonces están haciendo a un lado al Adón Yeshua, a su Sheliach, que acabamos de leer aquí, ¿verdad? Shaul, llamado a ser emisario, Sheliach, para los gentiles, para Israel, para Efraín. Se están olvidando de que Yeshua autorizó como maestro a Shaul de Tarso para todos los no judíos, para Efraín. Él es tu rabino y no Maimónides y todos ellos. ¿Por qué? Porque Shaul te va a hablar de Yeshua. Yeshua nos ha dado ese Sheliach. Muchos le llaman rabí, el rabí Shaul de Tarso. Bueno, rabí sí porque es maestro, rabino no, porque ese es un título que ellos mismos se pusieron. Así es que vamos avanzando aquí porque hay muchas cosas muy interesantes. Estamos en el capítulo 1 y que vemos cómo iba creciendo el movimiento. En el verso 11, porque me hicieron saber acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloé, que existen contiendas entre ustedes. Lo que quiero decir es que a cada uno de ustedes dice, yo soy de Shaul, y otros, yo soy de Apolos, y otros, yo soy de Kefa, y yo al Mashiach. ¿Está el Mashiach dividido? ¿Fue Shaul clavado en un tronco de árbol por ustedes? ¿O fueron ustedes sumergidos en agua en el nombre de Shaul? Estoy agradecido de que no sumergí en agua, no le hice tevilá a ninguno de ustedes excepto a Crispo y a Gallo. Solamente a dos Shaul hizo tevilá. Qué curioso, ¿no? Siendo Shaul de Tarso alguien que iba por diferentes lugares y tantos lugares, solamente en Corinto solamente sumergió a 2 personas. Y había muchos ya en Corinto.
Pero él toma este punto y llama la atención porque dice, a ver, ¿por qué hay discusiones entre ustedes? ¿Suena familiar eso hoy? Sí, ¿verdad? Tantas discusiones de saber, de poder y de no sé cuántas cosas. Pero dice, a ver, ¿acaso está dividido el Mashiach? No está dividido. Y aunque unos estén siguiendo a alguien o tengan a alguien como maestro, como Sheliach, como Roe, no tienen por qué dividirse. Todos somos del Mashiach. Y todos debemos de recibir las instrucciones del Mashiach por medio de Shaul. Eso es lo más sano y lo más correcto, lo mejor que podemos hacer. Porque si mezclamos enseñanzas que no son del Mashiach, lo que va a haber es solamente confusión. ¿Cierto o no? Total confusión. Y es lo que se está generando en ese tiempo. Porque ahora están discutiendo por cosas que nada tienen que ver con el Mashiach. Están discutiendo cosas del pasado, cosas del templo, del tabernáculo, de las formas y las maneras antiguas que ya no son vigentes. ¿Qué cosas, no? Algo que ya no está vigente y hay discusiones sobre eso. ¿Tiene caso hacer discusiones de algo que ya no está vigente? Para nada, ¿verdad? Bien. Aquí entonces encontramos que ese lugar y esas personas, hay una nota aquí interesante. Corinto contaba con una población de 400 a 650 mil habitantes, apenas cercano al 500,000. No era muy grande, no era muy pequeña, algo así como Tepic, por ahí anda, cerca del 500,000. Entonces era pequeño, ¿no? De alguna manera, una ciudad no muy grande. Y que pues había cosas interesantes ciertamente, pero algo que llama la atención también, de los cuales 200,000 eran esclavos. Esclavos. Entonces solamente había una población de cerca de 300,000 personas libres. El resto eran esclavos. Al oeste de Atenas y al norte del istmo de Grecia, llamado Achaia. Y antes de la visita de Shaul, Corinto era famosa y poderosa en los tiempos de la guerra del Peloponeso. Ahí vamos a entrar un poco de historia, que fue quemada en el año 164 antes del Mesías por el cónsul romano Mummius. Y la más moderna Corinto era en el centro de comercio de toda el área de ese mar Mediterráneo con Cilicia, Antioquía. Tenía una mala reputación como centro de la inmoralidad sexual. Así es que Corinto llama la atención porque era un lugar de mucha inmoralidad. Mucha. Era como hablar de Sodoma y Gomorra de la época. Tanto que los griegos tenían la expresión corintizar para significar como prostituirse. Como ejemplo tenía nada menos que 1,000 sacerdotisas dedicadas a la prostitución religiosa en honor a la diosa Venus o Afrodita, la reina del amor. Su cercanía con Atenas, a solo 80 kilómetros al este de esta, agregaba un factor intelectual, lo cual le daba a la ciudad una mezcla de filosofía racionalista. Eso es importante que lo escriban. Era famosa por una filosofía racionalista, muy racionalistas, como una filosofía, como si fuera algo muy importante, una filosofía racionalista, pero al mismo tiempo era muy inmoral, bastante parecida a la atmósfera moderna. Todo eso entonces es interesante porque ¿dónde se estaba generando, dónde estaba avanzando esta comunidad, esta quejila? En medio de una grande inmoralidad y de mucha filosofía racionalista. Es que no puede ser, ¿por qué me hablas de que algo pasó como un milagro? Eso no lo entiendo, no es razonable, no es racional.
Hoy en día eso tenemos con mucha juventud, ¿verdad? Lo quieren razonar y no les entra. La fe va más allá de lo racional. La fe es más profunda, más alta, porque va más adentro, va en el alma y en el espíritu. La razón tiene un tope. La razón humana tiene un tope. De ahí hacia arriba viene la fe y no deja de ser inteligente. Pero mucha gente se queda en su raciocinio y de acuerdo a los estudios que haya tenido, su raciocinio puede ser alto o muy bajito. Su razonamiento muy pobre. Así es que es un ambiente un poco complicado, el ambiente de Corinto. Muy complicado. Capítulo 2. Y yo, hermanos, cuando fui a ustedes a declararles testimonio de Elohim, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Ojo, aquí va hilado lo que acabo de decir, ¿verdad? Una ciudad donde lo fuerte era, ¿qué? El raciocinio, el razonamiento. Una filosofía racional. Por eso dice, cuando yo fui a ustedes, no fui con palabras de excelencia, como un filósofo. No fui a ustedes así. No fui con palabras de excelencia o de humana sabiduría, porque decidí no conocer cosa alguna entre ustedes excepto acerca de Yeshua, el Mesías, en él clavado en el madero. Es decir, no fue a debatir con intelectuales, sino fue a hablar específicamente del poder de Yeshua, del poder de la sangre de Yeshua y del poder del sacrificio de Yeshua. Así es que cuando nosotros nos encontramos con alguien así muy intelectual, que cree que puede pensar la fe, aunque se puede pensar a cierto grado, pero aquí lo más importante es no cuánto sé aquí en mi cabecita de Biblia o de historia bíblica o de personajes bíblicos o de filósofos bíblicos o de rabinos, sino cuánto poder está dentro de mí que me ha transformado. Porque ese mismo poder que está dentro de mí que me ha transformado es ese poder, el poder del Ruach, el poder del Espíritu de Santidad adentro de mí, que cuando yo hable, voy a hablar con poder, no solo con inteligencia, sino con poder. ¿Ven la diferencia tan grande? Y lo que estamos viviendo hoy, lo que estamos escuchando hoy, es un montón de gente hablando palabras de humana sabiduría. No hay poder. Por eso hay debates. Por todo quieren debatir. Solo humana sabiduría. Es una especie de filósofos racionalistas. Qué curioso. Y ya no hay, entonces, poder de Elohim en las vidas, como debería de haber. Para que ese poder de Elohim alcance a otros, por el poder de la palabra y por el poder del Ruach. Aquí tenemos que hacer una especie de coma, detenernos un poquito y decir, a ver, ¿cómo ando yo? ¿Estoy equilibrado en conocimiento de la palabra? ¿Estoy equilibrado en sabiduría como para poder hablar y entablar una buena conversación y hasta un debate? Pero estoy equilibrado también en el poder del Espíritu. Tenemos que hacernos esa pregunta. Directamente, ¿cuánto poder del Ruach, Elohim, hay en ti? ¿Cuánto? ¿Y cómo se puede saber que hay ese poder que se dice tener? Pues cuando hablamos con la gente, cuando le explicamos y cuando oramos por ellos, cuando estamos ejerciendo ese poder de Elohim, cuando intercedemos por las personas, cuando oramos por ellos y que suceden cosas, es decir, con las palabras, el mensaje
va acompañado, las palabras van acompañadas con el poder. Mis palabras tienen que ir acompañadas de poder, para que siempre esté en el equilibrio. Mis palabras, lo que hablo, tiene que estar acompañado de poder. Ahí es donde yo sé que estoy en equilibrio, no me estoy yendo hacia un lado o hacia otro. Es más fácil irse hacia las letras, letra, y perder el poder, porque nos despegamos de esa fuente de poder que es el Espíritu de santidad de Elohim, del Padre Eterno, a través del Mesías Yeshua. Por eso Shaul menciona esto. Dice, yo cuando fui con ustedes, no fui con un discurso, no fui con sabiduría de palabras, no fui con elocuencia. Fui y hablé solamente del poder del Ruach, del poder en el sacrificio del Mesías. Hablé de ese poder y luego ministré, no lo dice allí, pero es automático, entendible. Y luego ministré a sus vidas. Bueno, aquí hay una frase que hay que entenderla bien. Muchos dicen ministrar y están leyendo la Biblia. Ministrar no es leer la Biblia o tratar de explicarla nada más. Ministrar incluye la lectura, la explicación y luego el orar por las personas y que el Todopoderoso haga cosas en ellas. Eso es ministrar con una forma completa. Hablo, explico la palabra y luego voy a las personas y oro por ellas. Y el Espíritu de Adonai actúa. No solamente se llevan mis palabras que yo dije o mi explicación que dije o mi shiur, sino que van también con un toque del poder de Elohim. Así como cuando leemos igualmente el libro de los Hechos, que aún la sombra de algunos de los discípulos, la pura sombra que tocaba personas, estas sanaban o eran liberadas. No solo había un discurso, no solo había una explicación, había poder de Elohim. ¿Estamos? Bien, esto tiene que ser para nosotros una regla saludable, que no nos hagamos solamente sabiondos, explicadores, memorizadores de la palabra, sino que vaya acompañado el amor, la bondad y el poder del Espíritu de Elohim, el poder de Adonai. Aquí hay algo interesante en el verso 12, vamos al 12. Dice, y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Ruach que proviene de Elohim, para que conozcamos lo que Elohim nos ha regalado. ¿Qué es este espíritu Ruach del mundo? El mundo es un enorme y espeso océano oscuro, donde todos andamos a tientas, porque no se ve nada. Estamos sumergidos en este espíritu del mundo que cumple muy bien su tarea de confundir, engañar, distorsionar, tapando todo lo que conduce a Elohim y descubriendo solo lo que conduce a el enemigo, a lo oscuro, para que el mundo lo prefiera a él, como el ocultismo, la nueva era, etcétera, 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 y que se estén perdiendo de el espíritu de vida, el espíritu correcto. Así es que es importante que nosotros cuidemos de no caer en este espíritu del mundo, porque nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, ¿verdad? Sino el Ruach que proviene de Elohim. ¿Qué es lo que produce en nosotros el espíritu de Elohim? Porque el fruto del Ruach, cuando está, produce algo. Porque el espíritu del Ruach produce amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Templanza y dominio propio. Templanza es lo mismo, bueno, por si quieren el sinónimo. Todo eso produce el Ruach de Elohim en nosotros. Entonces esto es importante también que nosotros lo analicemos.
¿Qué está produciendo mi vida? ¿Está produciendo los frutos del Espíritu de Elohim o está produciendo los frutos del mundo? ¿Qué es lo que produzco yo? ¿Qué es lo que estoy produciendo? ¿Qué frutos? Entonces es importante el análisis porque nos va a ayudar con mucho. Continuamos en Corintios. Varias cosas importantes están allí para nosotros, para que podamos ir creciendo y la meta es alcanzar la estatura del varón perfecto. Ahora bien, en el capítulo 3 dice: en cuanto a mí, hermanos, no podía hablarles como a gente con el ruaj. Esto es fuerte. No podía hablarles yo como a gente espiritual, sino como a gente mundana, como a niños de pecho, en lo referente a la experiencia con el Mashiach. Bueno, en parte se entiende porque eran nuevos creyentes. Un nuevo creyente está poco a poco tratando de ajustar su vida a la voluntad de Adonai. Está renunciando a su forma antigua de vivir, de pensar, de actuar, y está sometiéndose a la palabra. Está sometiéndose al espíritu del Mashiach en su vida, porque algo que es importante entender es que el espíritu de Yeshua viene adentro de nosotros. Yeshua quiere vivir adentro de nosotros, ¿sí? Su ruach, su espíritu, y allí mismo adentro de nosotros es importante que vaya creciendo, y al ir creciendo va a ir echando fuera lo que no es de él. Entonces este punto es clave e importante. Y aquí Shaul les dice: no les pude hablar como espirituales porque aún no lo son. Les tuve que hablar como a carnales porque eso es lo que son. Por eso entonces él habla aquí palabras como muy directas, pero al mismo tiempo la edificación en amor. Porque todavía son carnales, todavía son mundanos. Verso 3. ¿No es obvio por todos los celos y peleas entre ustedes que son mundanos viviendo como simples normas humanas? Bueno, esto parece que lo estuviera escribiendo para los creyentes de hoy, ¿verdad? Hay todo esto. ¿Por qué? Porque aún falta que el Ruach de Elohim, el Ruach de Yeshua, esté haciéndonos crecer. 7. Así que ni el que planta ni el que riega es nada, solo Yahweh es el que da el crecimiento. El que planta y el que riega es y son lo mismo, porque somos los ayudantes de Yahweh. Ustedes son el campo de Yahweh, el edificio de Yahweh. Ustedes la misericordia que Yahweh me dio. Y yo solo puse los cimientos como un perito constructor y otro edifica encima, pero cada uno tenga cuidado cómo sobre edifica o cómo construye, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Yeshua el Mesías. Ese es el fundamento. Ese debe ser el fundamento. No maestros, no rabinos, no nada, sino el Mesías Yeshua para Efraín. Para Efraín. Efraín debe estar buscando más y más meterse en el Brit Hadashah de cabeza. Si antes lo hacían cuando eran cristianos, los que fueron cristianos evangélicos, y lo dejaron por causa de seguir la tradición de solo la parashá sin Brit Hadashah, pues entonces se fue perdiendo de tal manera que muchos se quedaron atorados allí en el pasado. Tenemos que avanzar el presente de tu vida y el futuro de tu vida. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Yeshua, el Mashiach. Vamos al capítulo 4. Por lo tanto, deben considerarnos como siervos del Mashiach, administradores de la verdad secreta de Yahweh. Ahora bien, lo primordial que es requerido de un administrador es que sea confiable. Debe ser confiable. Todo aquel que está administrando la palabra, un líder, un maestro, un roe, un pastor, tiene que ser confiable.
¿Y cómo podemos determinar si alguien es confiable? Pues que su vida está también, o sea, tiene una vida transformada por el Mesías, por el sacrificio del Mesías en su vida. Tiene amor por las personas, ejerce esa misericordia, esa bondad, ama a las personas y se preocupa por los nuevos creyentes. Eso es importante. Y que obviamente que no es alguien que va persiguiendo el dinero. Dice el verso 3 del capítulo 4, y a mí me importa muy poco cómo soy evaluado por ustedes o por cualquier tribunal humano. De hecho, ni yo mismo me evalúo. No estoy enterado de nada contra mí, pero esto no me hace inocente. El que me está evaluando es el Adón, el Mesías, el Abba. Así que no pronuncien juicio prematuramente antes que el Adón regrese, pues él hará salir a la luz lo que está ahora escondido en la oscuridad. Él manifestará los motivos de los corazones de todos. Cada uno recibirá de Yahweh cualquier alabanza que merezca. Ahora, de lo que he dicho aquí, hermanos, me he usado a mí mismo y a Apolos como ejemplos para enseñarles a no propasarse de lo que dice el Tanaj, la Torá, la Escritura, de modo que nadie se una orgullosamente a un dirigente en contra de otro. Que nadie se una orgullosamente a un dirigente en contra de otro. Esto está sucediendo. Personas que se van de un lugar a otro, de un maestro a otro, pero que se van con orgullo, y eso está incorrecto. Después de esto, ¿qué tienen que no hayan recibido como un don? Y si en realidad fue don, ¿por qué se jactan como si no lo fuese? ¿Ya se hicieron glotones? ¿Ya son ricos? ¿Ya se convirtieron en reyes? Aunque nosotros no lo somos. Desearía que en realidad fueran reyes, para así compartir el reinado con ustedes. Hay un poco de sarcasmo, ¿verdad? Porque pienso que Yahweh nos ha puesto a nosotros, los Sheliachim, en la cola del desfile como hombres condenados a morir en una arena pública, porque hemos llegado a ser espectáculo ante el universo entero, tanto Malachim como hombres. Por amor al Mashiach somos tontos, pero unidos al Mashiach ustedes son sabios. Somos débiles, pero ustedes fuertes. Ustedes son honorables, pero nosotros despreciados. Hasta este momento pasamos hambre y sed, nos vestimos con harapos, somos tratados con dureza y somos errantes de lugar en lugar. Nos agotamos trabajando con nuestras manos para nuestro sustento. Cuando somos maldecidos, seguimos bendiciendo. Cuando nos persiguen, seguimos soportando. Y sigue hablando todo esto para poner en las mentes de los corintios un análisis correcto. ¿Por qué? Pues porque ellos eran bastante racionalistas. Pero cuando habla en este sarcasmo, definitivamente los hace analizar sus propios pensamientos. Y en ese análisis de uno mismo es que uno puede sacar ganancia cuando uno se analiza. Sobre todo cuando uno se analiza conforme a la palabra. ¿Cómo ando yo? A ver, leo Corintios y luego me analizo. ¿Me parezco a los corintios? ¿En qué punto? Aquí un poco, entonces estoy mal. Y ese análisis es muy importante, porque todo lo que está hablando Shaul aquí a los corintios es la vida que estaban viviendo, y entonces él está yendo a poner orden, a decir, esto que ustedes hacen está incorrecto conforme a la palabra. Por lo tanto, tenemos que corregir, porque el Mashiach vino a limpiar, a perdonar y a ponernos en ceros. Cada paso que damos corre por nuestra cuenta. Él nos dejó en ceros, limpios, lavados, perdonados, y luego nos pone otra vez ahí de pie para caminar. ¿Cómo están mis pasos? ¿Cómo está mi caminar? ¿Cómo está mi hablar? ¿Cómo están mis pensamientos? Ahí yo tengo responsabilidad, y es lo que hace Shaul, así como despertándolos
A ver, analicen, porque ustedes están empezando a juzgar. Algunos ya se están haciendo orgullosos. Algunos ya se fueron con otro maestro, los que dicen yo soy de Pablo, soy de Kefa, yo soy de Apolos. ¿Qué les pasa? Y luego se van con orgullo, diciendo es que ahora estoy mejor, ahora sí soy mejor que donde estaba. Por eso dice, y lo que recibiste como don, como regalo, ¿no sirvió? ¿Lo que te llevaste? Tienes que ser analítico y decir, si salgo de aquí, no voy a irme con orgullo, voy a irme con agradecimiento. Si me salgo de aquí, voy a decir cuánto me edifiqué, cuánto me ayudaron, cuánto aprendí. Y ahora todo lo que traigo es bueno y será útil para el servicio. Porque si no, de nada sirvió todo lo aprendido y todo lo recibido. Será más bien como una pérdida. Vamos al capítulo 5. De hecho, he tenido reportes de que hay pecados sexuales entre ustedes. Esto era una cosa horrible. Fíjense bien, estaban orgullosos y altivos porque ya sabían muchas cosas, aunque andaban un poco chuecos. Y aquí en el capítulo 5 les exhibe algo que estaba en ese lugar. Un pecado sexual muy fuerte y que todos lo pasaron por alto. Nadie se dio cuenta. Porque estaban buscando otras cosas, estaban buscando ahí mayor sabiduría y a ver quién sabe más y a ver quién expone mejor, y estaban arrastrando algo que definitivamente era una mancha terrible allí en su lugar. Dice que era un pecado que hasta entre los gentiles no creyentes es abominable. Y entonces definitivamente que ahí los reprende. El verso 6, la jactancia de ustedes no es buena. ¿No han oído el dicho? Solo se necesita un poco de levadura para leudar toda la masa. Despónjense del viejo hametz para que puedan ser una masa nueva, porque en realidad ustedes están sin levadura, por lo que nuestro cordero de Pesaj ya fue sacrificado. Ahí les hace ver que tienen que analizarse, cada uno, pero también en cada comunidad. Cada comunidad tiene que analizarse, mirarse, si no hay levadura allí de doctrina, de malas prácticas, incluso pues de pecado. Porque si en esa quejilá, en ese lugar hay levadura, dice, ¿por qué un poco de hametz, un poco de levadura, leudará toda la masa? Todo se va a contaminar. Y les hace un llamado muy fuerte a que busquen más que el conocimiento y la sabiduría, busquen la santidad. Eso es lo más importante. Y en todas las cartas de Shaul siempre menciona esto acerca de la santidad. Santidad es lo que más nos conviene. ¿Qué es santidad? Pues apartarnos de las cosas reprobadas por Elohim. Todo lo que Él reprueba tenemos nosotros que reprobarlo. Ser entonces apartados para Él. Luego especifica 5:9. En mi carta anterior, y fíjense qué interesante aquí, dice en mi carta anterior, pero esa es la primera, entonces ¿cuál anterior, verdad? Se dice que se perdieron 2 cartas a los Corintios. Se perdieron y solamente quedaron 2. Hay 2 cartas perdidas. En mi carta anterior les dije que no se asocien con gente que practica inmoralidad sexual. No quise decir los inmorales sexuales fuera de su comunidad, o avaros, o ladrones, o los adoradores de ídolos, porque si así fuera tendrían que irse de este mundo. No, lo que yo escribí fue que no se asociaran con nadie supuestamente llamado hermano. Que no se asocien con aquellos que se llaman a sí mismos hermanos, ajim, parte de una comunidad, pero que practican inmoralidad sexual, que practican el pecado. No se junten con ellos. Esa es la palabra fuerte que aplica aquí Shaul.
Porque el líder de cada comunidad tiene que hablar con las personas que están viviendo mal y reprenderlos y animarlos a que vivan correctamente. Y cuando esto ya se hace público, los creyentes alrededor, las personas que son de esa misma comunidad, cuando ya fue reprendido, porque hay pasos para eso, ¿verdad? Primero llámale en secreto, luego con testigos, y paso número 3, dilo públicamente, allí en la comunidad. Ya hablamos con esta persona, ya hablé con esta persona, le dije que arregle su vida. Le di un tiempo, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, yo no sé. Luego hablé con él lo mismo, pero con testigos de aquí de la comunidad, con personas honorables, y le dimos también un cierto tiempo y no cambió. Por lo tanto, sepan ustedes que fulanito de tal, que fulanita de tal está viviendo mal, y si no cambia, va a tener que salir expulsado de aquí. Así es que, mientras esta persona que le damos un cierto tiempo no cambia, ustedes no pueden ir a comer a su casa con él, ni lo inviten a comer a su casa. No se asocien con las personas que, diciéndose hermanos, diciéndose ajim, parte de la comunidad, viven en pecado. Ni siquiera coman con ellos. Es muy claro Shaul, esto es doctrina. Dice, para que se avergüence y entonces cambie su manera de vivir incorrecta. Si realmente busca vivir en comunidad, si realmente busca la comunión con las personas que buscan la santidad, si realmente quiere ser parte de la comunidad de Yeshua, le va a dar vergüenza, se va a sentir mal y va a hacer los cambios. Con tales personas no deben tan siquiera comer. El fin del verso 11. 12. Pues qué asunto es mío, pues qué asunto es el mío en juzgar a los de afuera. ¿No son los que forman parte de la asamblea los que debían ser juzgados, los que debían estar juzgando? Yahweh juzgará a los que están afuera. Solo expulsen al hacedor de maldad entre ustedes. Es decir, hay un tiempo y hay un punto máximo para expulsar a alguien que no quiere cambiar, que no ha hecho los cambios, que no se ha esforzado. Aquí mismo lo dice, al final del 5, expulsen a la persona que no quiere cambiar, que no limpia su vida. ¿Por qué? Porque un poco de hametz, como le leímos arriba, un poco de levadura leudará toda la masa. Todos serán contaminados. Capítulo 6. Habla acerca del orden en cuanto surgen dificultades. Dice, ¿cómo se atreve uno de ustedes cuando tenga una queja contra otro ir a la corte ante los jueces paganos y no ante el pueblo de Yahweh? Así es que cuando hay dificultades entre un hermano y otro, deben de ir al liderazgo, para zanjar sus asuntos. Eso es lo que se debe hacer. Y quien está de líder tiene que ejercer su función como un buen juez. Conforme a la escritura, conforme a la Torah, debe juzgar sin irse ni hacia un lado ni hacia otro, ni quedar bien con uno o con otro. Debe ser imparcial. Eso es lo que dice Shaul en este capítulo 6. Y habla acerca de que todos debemos de poner nuestras vidas, nuestro cuerpo para servir al Eterno. Verso 15, 6:15. ¿No saben que sus cuerpos son miembros del Mashiach? Por tanto, ¿tomaré los miembros del Mashiach para darle a una prostituta? No, Yahweh no lo permita. ¿No saben que el hombre que se une a una mujer prostituta se convierte en uno con ella? Pues el Tanaj dice, los dos vendrán a ser un solo cuerpo. Pero la persona que está unida al Adón es uno, un ruaj con él. Huyan de la inmoralidad sexual. Todos los otros pecados que la persona cometa están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. ¿O no saben que su cuerpo es el templo para el Ruach HaKodesh que vive dentro de ustedes, el cual recibieron de Yahweh? El hecho es que ustedes no se pertenecen a sí mismos. Esto es fuerte también. Yo ya no me pertenezco a mí mismo, porque he sido comprado
con la sangre del Mashiach. Ya no me pertenezco a mí. Es decir, Yeshua el Adón es mi amo y puede disponer de mi vida, de mi tiempo y de mis recursos. ¿Están de acuerdo? Yo sé que muchos no, pero eso es lo que dice la Escritura. Eso es fuerte, ¿no? Caray, entonces yo ya no puedo hacer planes. Sí, puedo hacer planes, pero tenemos que estar abiertos a cuando seamos requeridos para servir al Eterno, porque ya no somos de nosotros, ya no nos pertenecemos a nosotros, sino que le pertenecemos a Él. Él es quien dispone y debe disponer de nosotros siempre. 20. Pues fueron comprados por precio, por tanto ustedes deben usar sus cuerpos para glorificar a Yahweh. Esto es muy, muy interesante. El 7 habla de los jóvenes, ¿no? Tienen que ser apartados.